Pregunta Irene, pregunta logística nomás. No sé si. Ujú. Ahora yo tengo activado. ah, no, no, no. Un ratito nomás. Ah, quería preguntarte más por Signal, porque llegan comentarios. No sé si, Ya empieza el concierto. ¿Le escuchan a mis perros ahora? si lo escuchan. Cerrar la puerta. ¿Por Signal me querías preguntar? Ahora nomás deshabilité notificaciones por ahora. Ya Ah, está, ok. muchas gracias. Bueno, ya vengo. Voy a iniciar con el video en vivo. No sé si podrían apagar sus Sí, apagamos. cámaras Apagamos cámara y micrófono. y micrófono también, por favor.
Buenas tardes a todas las personas que se están uniendo al live stream de Reacción. Hoy estamos en un evento más de nuestra década de aniversario. Estamos festejando desde mayo de este año Reacción Cumple 10, un evento que realmente se extiende por todo un año porque creemos que un solo mes o un solo día no es suficiente a pesar de las condiciones en las que nos encontramos. Con estos eventos estamos celebrando el esfuerzo de muchísimos voluntarios, ya cientos de voluntarios, de estudiantes secundarios, universitarios y jóvenes profesionales que luchamos día a día por un Paraguay transparente con menor corrupción y sin corrupción, con mejor educación pública, gratuita y de calidad, en donde los recursos públicos se utilicen de una forma realmente correcta. Este es ya el tercer conversatorio que realizamos sobre la lucha estudiantil. Los dos primeros fueron sobre la movilización histórica del 2008 en el Centro de Estudiantes del Centro Regional de Educación. Esa movilización fue la chispa que encendió el origen de esta organización que ahora ya lleva 10 años de lucha. Hoy vamos a hablar sobre la organización estudiantil secundaria en Ciudad del Este. Estaremos hablando con cuatro jóvenes líderes que también forman parte de la organización y que las conocimos en esa lucha, justamente en la lucha estudiantil con ellos. Vamos a estar hablando con Celsi Orsusa. Ella fue presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Área 1, hoy es estudiante universitaria. También con Aramí Encina Invernici, quien fue presidenta del Centro de Estudiantes del Centro Regional. También con Daniela Fariña, que es la actual presidente del Centro de Estudiantes del Centro Regional de Educación, y con Emma Castellano, que fue delegada estudiantil del Colegio Área 1 y también estuvo participando en la campaña por el Centro de Estudiantes del Colegio. Las cuatro, como les decía, son voluntarias nuestras. Nosotros con Dani Canteros, yo, Irene Esquivel, y con Dani Canteros estaremos ayudando a moderar este evento, que es posible gracias a todo nuestro equipo operativo y a todos nuestros voluntarios. Vamos a estar hablando primeramente sobre un repaso histórico del origen de la movilización y la organización estudiantil en Paraguay. Luego vamos a recordar algunos momentos épicos, algunos hitos de la movilización estudiantil acá en Ciudad del Este. Y luego vamos a conocer un poquito más a nuestras disertantes, a Celsi, Ara, Dani y Emma, sobre su experiencia como lideresas estudiantiles, cuál fue el primer paso que dieron en esta plataforma, digamos, como lideresas estudiantiles, y cuáles fueron las movilizaciones o eventos en las que ellas participaron que realmente le marcaron de alguna forma. Por último, vamos a estar hablando sobre los desafíos y sueños, ¿verdad? ¿Qué es lo que todos nosotros como ex líderes estudiantiles de colegio y los actuales líderes de los colegios más populosos de la ciudad sueñan para la organización estudiantil en Ciudad del Este, desde Ciudad del Este más bien, para Paraguay? Primeramente vamos a estar hablando entonces ahora con Daniel Canteros, que nos va a hacer como un repaso del origen de la movilización estudiantil en Paraguay. ¿Qué tal, Dani? Hola Irene, ¿qué tal? Súper bien, muchas gracias. Sí, antes que nada le quería comentar que vamos a estar hablando, no muy a profundidad, sobre la movilización estudiantil. Vamos a dar como una pincelada de lo que fue eh, y le vamos a dar una breve conclusión para poder cerrar la idea. Entonces, les quisiera mostrar lo siguiente. Voy a convertir acá mi pantalla para que puedan ver. Entonces, nosotros tenemos la movilización de participación estudiantil en Paraguay. Nosotros fuimos testigos y también partícipes de lo que fue la movilización estudiantil en Ciudad del Este, más que nada, cuando fuimos estudiantes. Entonces, nos surge a nosotros una pregunta, si es que nosotros en realidad somos los impulsores de las movilizaciones de la organización estudiantil en Paraguay, si es que esta generación es la que está impulsando una organización, si es que mucho antes no había. Entonces, esa pregunta es la que yace. Entonces, ¿cuándo se originó eh, la organización y movilización estudiantil en Paraguay? Y para eso nosotros deberíamos de remontarnos
al siglo pasado. Ya, en 1908 eh, surge ya eh, un congreso de estudiantes eh, de las Américas en Montevideo para poder aglomerar esta conformación del Congreso se dio gracias eh, a las relaciones exteriores de Uruguay a pedido de la eh, Asociación de Estudiantes de Uruguay. Entonces, a pedido de ellos, se origina para poder conocer la historia de los estudiantes en Paraguay, conocer cuáles son sus desafíos y cómo ellos podrían abarcar como una red de estudiantes organizados que puedan interconectarse. Entonces, de esa forma se da el Congreso Internacional de Estudiantes. No es que surge, no es que surgió nomás en nuestra época, no surgió en 2000 o 2002. Ya surgió mucho antes, ya en 1908, es decir. Pero ahí ese es el registro más antiguo que tenemos acerca de la organización estudiantil que también en la cual participaron estudiantes paraguayos. Eh, También participaron de este congreso estudiantes de Argentina, eh, de Perú, de Brasil. Entonces, pero ¿qué pasa en el lapso? No hay como de acá a tener registro de si es que ellos se conectaron para solucionar problemas estudiantiles, no existe registro de eso. Si bien una organización, una movilización épica eh, que se tuvo fue ya en 1931 por una manifestación de 23 de octubre, que se le conoce la masacre del 23 de octubre. Acá en Ciudad del Este nosotros contamos con un barrio que es llamado así, 23 de octubre. Y realmente muchas personas no conocen, por ejemplo, eh, de qué término viene, qué origen sería 23 de octubre. Y eso se debe eh, a una masacre que sufrieron estudiantes secundarios y universitarios. Pero ¿cómo se da eh, esta masacre? Pasa que el 22 de octubre, estudiantes eh, universitarios se manifiestan la, eh, se manifiestan contra la decisión del gobierno que no que reacciona tibiamente ante las invasiones del Chaco por tropas bolivianas en 1900. eh, en esta época empieza la guerra del Chaco, ¿verdad? Entonces, es así como así como los estudiantes piden al gobierno que puedan reaccionar, que puedan, eh, que puedan ellos mismos pedir que las tropas vayan al Chaco a poder defender las tierras, eh, a defender las tierras. Entonces ahí es como que hay ciertas represiones de parte de la policía, entonces ahí es como cómo se dispersan los estudiantes, pero no se callaron de esa forma, no es que eh, al día siguiente no hicieron más nada. Entonces, el 23 de octubre, estudiantes universitarios invitan ya a estudiantes secundarios para poder movilizarse en contra de eh, esta represión que tuvieron el día anterior. Ahí es como ellos van hasta las calles de Asunción para poder repudiar este hecho. Entonces, es como entonces presidente Guggiari ordena el fusilamiento de estos estudiantes, eh, ordena que haya represiones, entonces así es como mueren 11 estudiantes y un montón de heridos, hay más de 1000 heridos estudiantes. Entonces así es como, o sea, se conoce esta fecha, el 23 de octubre. Pero no se remonta solamente ahí, no hay como, no es que termina ahí las movilizaciones estudiantiles por esta represión,
hay más, hay más represiones, hay más movilizaciones, sí, así mismo. Pero esto viene ya después de un gobierno autoritario, ¿verdad? Cuando se alza la suba de pasaje, los estudiantes reclaman eso y terminan represalia. Hay muchísimas más otras movilizaciones, pero no es que terminan algo bueno. Eh, Muy generalmente siempre terminan en represalias, eh, estudiantes desterrados, eh, silenciados. En 1937 también eh, estudiantes forman como una federación de estudiantes secundarios y líderes de esa federación terminan desaparecidos. No hay más registro qué pasó con esos. Entonces, desde ya en 1900 ya existe ya eso. Las movilizaciones estudiantiles están ya muy latentes. Pero eso es lo que es muy curioso, que se suele mencionar que los estudiantes son apáticos o apolíticos, que no tienen, eh, que no suele, que no se suelen interesar a la política, que es totalmente falso, ¿no? Porque los estudiantes, si bien no tienen, por decirlo así, ciudadanía formalmente constituida, porque debe ser mayor para que eso suceda, entonces, como los estudiantes secundarios generalmente son menores, ellos eh, tienen su posibilidad de expresión, de expresión política, lo hace con la acción colectiva, de forma de dar protesta social, no es que termina ahí. Eh, por eso es que nosotros vemos también las conformaciones de otras federaciones acá en este siglo, en esta década, más conformación de centros de estudiantes, acá en Alto Paraná lo conocemos como la OPACE, eh, es así, no, no es que empieza, no, para cerrar hermano, no es que empieza en este tiempo, no es que empieza mil, eh, en 2010, 2011, lo que fuera, sino empieza ya desde hace bastante tiempo. Así es, el origen de la movilización estudiantil en Paraguay no es un evento justamente muy reciente, en realidad ya tenemos bastantes años de estar en la lucha. La lucha en algunos momentos, digamos, fue mucho más intensa porque tuvieron que meterse, como explicaba Dani, en 1931, incluso en la defensa territorial del país. Y hay muchos eventos históricos que realmente marcan esta lucha estudiantil paraguaya que varios investigadores, varios historiadores ya fueron recolectando. Futuramente posiblemente les pasemos un poco de esa bibliografía también en nuestra página web, podrían encontrarla. Decía Dani que se dice comúnmente que los estudiantes secundarios en realidad son como muy jovencitos y pendejos nomás que no tienen el menor interés o la menor noción de lo que pasa en el mundo político, en el mundo político de los adultos, de lo que pasa más allá de las paredes y del patio del colegio. Pero como nos mencionaba Dani en estos dos ejemplos, lo de 1908 y 1931, nos damos cuenta ya que desde el inicio los intereses políticos de los estudiantes iban mucho más allá que de sus propios colegios o mucho más allá de intereses académicos, sino que siempre tenían esa visión de estar luchando por un Paraguay mejor, cada uno en su época. Y varias movilizaciones más después se vinieron, ¿verdad? Lo que mencionaba Dani, mencionó ahora solamente dos, porque queríamos remarcar este origen, pero se dio también la movilización, por ejemplo, en la época de la dictadura, o incluso antes, entre 1936 y 1938, ya estudiantes lanzaron un primer periódico estudiantil en donde lo que hacían en ese periódico y varios líderes estudiantiles de todo el país trataban de aportar era imponerse ante la influencia del nacionalismo burgués en el movimiento estudiantil, por ejemplo. Es algo que realmente revisando en la bibliografía nos llama la atención y que podríamos hacer muchas comparaciones con lo que pasa actualmente tanto en los colegios como en las universidades del país.
Bueno, queríamos hacer ese, digamos, resaltado así con estabilo de cómo se originó la movilización estudiantil para pasar más a nuestros días, al siglo XXI, ¿verdad? Y hacer como un repaso de algunos movimientos históricos que tuvimos ahora en Ciudad del Este. No vamos a hablar tanto de Asunción específicamente o a nivel país específicamente. Hay algunos momentos donde las historias se cruzan, varios momentos donde la historia se cruza, pero queremos enfocarnos en Ciudad del Este. Dani, si podrías mostrarnos algunas fotos de la movilización estudiantil actualmente. Sí. En 1999 nos dice también la historia y nos recuenta la biografía que afortunadamente recolectaron varios investigadores, que se crea el MOVE, que es el Movimiento por la Obtención del Boleto Estudiantil. Y esa lucha por el boleto estudiantil fue una lucha que realmente se extendió hasta 2006, 2007, incluso por esos años, con grandes referentes de nuestra ciudad, con Sofía Massi, Cristian Benítez, a quien se le conoce luego como Boleto, no sé si es que nos están viendo, pero esas personas que lideraron esa movilización nacional, y acá en Ciudad del Este fue una de las movilizaciones que más gente atrajo, fue una marcha multitudinaria, para la obtención de ese derecho del boleto estudiantil que hoy día continúa siendo difícil en realidad de acceder en algunos colegios, en algunas instituciones, pero que es muchísimo más fácil de acceder. Antes se tenía que pagar el pasaje completo, luego después de mucha lucha de estudiantes se obtuvo el boleto estudiantil, pero no les llegaba directamente en la secretaría del colegio, no es que los líderes estudiantiles tenían directamente el boleto, sino que tenían que viajar ellos hasta Asunción, en muchas ocasiones hasta secretarías del MEC para obtener el boleto estudiantil, y es un derecho que realmente estudiantil, digamos, ya consagrado, adquirido, por el que a veces hay que seguir hinchando y hay que seguir molestando a algunas autoridades para que siga vigente, pero que realmente marcó la diferencia. Luego, en el 2008 tenemos una de las movilizaciones que también vamos a rememorar ahora, que fue la movilización del Centro de Estudiantes del Centro Regional de Educación. Esta movilización de la que hablamos en dos conversatorios pasados, en donde el Centro de Estudiantes realmente se estaba quejando por varios hechos de corrupción que ocurrieron en el colegio, por la denominación irregular del director, del encargado de despacho, y que incluso logró después una auditoría del MEC. En esta movilización estudiantil, como en las otras también, en ningún momento fue fácil luchar por estos derechos estudiantiles y en contra de corrupción. Más bien siempre hubo cierta resistencia de las autoridades, de los padres y de la propia prensa, pero finalmente se consiguieron resultados. En el caso del boleto estudiantil, justamente el boleto estudiantil, en el caso de esta manifestación del CRECE, es la auditoría del colegio, la auditoría del MEC a la dirección del colegio, y de esa movilización justamente se originó esta organización, fue la Chispa, que realmente motivó a la creación de una organización que luche contra la corrupción, especialmente en el sector educativo. Hay muchos más eventos de movilización estudiantil en Ciudad del Este que marcaron como un hito y de los que no se habla muy continuamente. Si bien existen colegios de cabecera como el Centro Regional, el Área 1, que son los dos colegios más populosos de Ciudad del Este, que tienen mayor sostenibilidad en la creación de centros de estudiantes y en centros de estudiantes, digamos, consecutivos año tras año, existen todavía ciertas dificultades en marcar una sostenibilidad desde la organización esteña, la organización estudiantil esteña, o de crear coaliciones que realmente perduren en el tiempo y que tengan como una marca más local, que no dependa tanto de las organizaciones que parten de Asunción, de la capital o de Central. Y sobre esas cuestiones vamos a empezar a hablar en el transcurso de esta conversación. Si ustedes tienen opiniones o preguntas, también les vamos a estar leyendo por el live stream. Ok, hicimos ahora como un recuento de todo este origen y les decíamos en la publicidad de nuestro conversatorio que esta es un conversatorio para hablar con lideresas sobre los sueños que ellas están luchando por hacer realidad
por materializar justamente ese Paraguay mejor, el Paraguay ideal que ellas idealizan. Vamos a conocerlas mejor nuevamente a cada una de ellas y saber cómo fue que ellas dieron como el primer paso a este mundo de la organización estudiantil política. Vamos a empezar con Dani. ¿Qué tal, Daniela Fariña? Hola, genial. Dani, ¿podrías contarnos de qué colegio sos y desde cuándo estás activando como lideresa estudiantil? Bueno, yo soy Daniel Farilla, como dijo, soy del Centro Regional de Educación de Ciudad del Este. Desde el año pasado que estoy actuando como lideresa estudiantil, cuando me postulé para el Centro de Estudiantes el año pasado para el cargo de vicepresidente. Ahí justamente una foto del debate. Y desde ese entonces que estoy activando y moviéndome por manifestaciones y derechos de los estudiantes. Ahora le escuchamos a Emma Castellano. ¿Qué tal, Emma? Todo bien, todo bien. Emma, contanos cuándo empezaste en la organización estudiantil y de qué colegio sos. Bueno, yo soy del colegio Área 1, desde que entré en ese colegio, que fue en el año 2018. Yo estuve como delegada de curso, luego en el año 2019, acá como vemos en la foto, yo me candidaté para presidenta del centro de estudiantes. Y desde ahí que estoy activando como lideresa, la verdad que desde siempre me interesó mucho el tema de centro de estudiantes y todo eso, pero en mi antiguo colegio era el Bernardino Caballero, no había centro de estudiantes y fue algo muy, muy, muy triste para mí porque en realidad yo sí quería participar y luego después de que me mudé de colegio pude activar mucho más. Emma también es voluntaria de la organización. En realidad las cuatro son voluntarias de la organización y enseguida vamos a hablar un poco más de cómo tuvimos el honor de conocerlas. Selfie, ¿qué tal estás? Estamos con Selfie Orsús ahora. ¿Nos escuchas, Hola. Selfie? Sí, ahora sí. Sí, ahí está. ¿Podrías presentarte en Selfie? Sí, ahí. Bueno, mi nombre es Selfie Persusa. Yo soy del colegio Área 1. Yo empecé a entrar en el colegio en el 2015 más o menos, que fue el año en el que yo me candidaté para ser en realidad vicepresidenta del centro, pero me tocó la presidencia, ¿verdad? Aprendí muchísimas cosas y desde ahí que de alguna u otra forma empezó a crecer mi amor por la lucha y demás. Yo a Selfie le conocí cuando ya estaba en la universidad, en la Facultad de Filosofía. Ella estaba todavía en el colegio, pero en la movilización de Una No Te Calles, que después fue Una No Te Calles, ella ya también como futura universitaria se fue ahí a luchar contra la corrupción, cuando era presidenta del Centro de Estudiantes del Área 1. En 2015. Y Aramía Encina. Ahí está, hola. Escuchamos tu presentación, Ara. Ahí está. La foto, es re vieja. Hola a todos y todas las personas que están viéndonos. Y bueno, yo creo que desde el 2010 más o menos ya empezamos un poco a movernos y a meternos en la organización estudiantil como delegada. Y para que así, cuando todos los años de delegada te metes y sabes cómo funcionan las cosas. Entonces en el 2014, 2010 fue el último centro de estudiantes que tuvimos en la regional. Luego en el 2014, justamente con Irene es un año mayor que yo, vimos la necesidad de tener nuevamente un centro de estudiantes porque el colegio era un despelote. Entonces nos movimos desde ese año yo fui vicepresidenta, otra compañera Kimberly fue la presidenta y el año siguiente, en el 2015, sí ya como presidenta del centro de estudiantes y donde la movimos un poquito más a la izquierda también. Y vamos a partir justamente de ese año, el 2015, cuando Ara fue presidenta del SECRECE. Ese año se dio una de las movilizaciones estudiantiles anticorrupción más grandes de los últimos tiempos también en Paraguay. Se la denominó incluso Primavera Estudiantil, porque ahí empezó con una manifestación de secundarios que después también se extendió a una manifestación de universitarios. No vamos a tocar lo de los universitarios ahora,
pero vamos a centrarnos en esa primavera estudiantil. Ara, ¿qué recordás de esa movilización? Y si les podrías explicar nuevamente a nuestros seguidores y seguidoras sobre qué fue, por qué empezaron a realizar esa movilización. Bueno, no sé si dije, pero yo era del centro regional. En el país hay 7 centros regionales. Bueno, todo creo que yo inició cuando nos empezamos a organizar con los centros, a conocer y a darnos cuenta que la realidad de nuestros se crece, del crece. El Centro Regional de Ciudad del Este era la misma que la Encarnación, que la Pilar, que la Concepción, que la San Lorenzo, la Villarrica, donde todos teníamos mucha precariedad en la propia institución, en la calidad de educación, en los servicios que supuestamente en la gratuidad contempla y no lo teníamos. Entonces, desde ahí yo creo que con la situación de centros de estudiantes de centros regionales nos movimos un poco a pensar un poco por qué las cosas estaban tan mal y que no podíamos seguir así. Nosotros viajábamos todos los centros estudiantes a Asunción, para San Lorenzo puntualmente, a reunirnos y a hablar de qué íbamos a hacer, cómo íbamos a hacer, y también tomando esa influencia que éramos colegios muy populosos. Luego ya llegando a la mitad del año, del 2015, había muchos escándalos del tema de los fondos de FONACIE que deberían de llegar, no sabíamos ni a dónde llegaban, dónde tenía que llegar, y había colegios que estaban 1000 veces peor que nosotros. Nosotros en teoría estamos demasiado bien comparados con colegios que son de los kilómetros más hacia el fondo, colegios más pequeños. Entonces ahí nosotros ya veníamos haciendo un trabajo desde 2014 de tratar de que los otros colegios públicos, tanto de Franco, Hernandarias, creen sus centros de estudiantes. Así es donde teníamos contacto con ellos, entonces dijimos tenemos que movernos. Que cada CRE se mueva en su ciudad y hagamos una manifestación, ¿verdad? Salgamos a las calles. Y también vimos la necesidad de recogiendo un poco la historia de la época estudiantil, donde colegios privados salieron a apoyar a colegios públicos. Porque parecía ser que cuando la instancia privada, la instancia de élite, que está asegurada con educación de calidad, con infraestructura, se mete y dice, sí, ellos necesitan, pareciera ser que nos tomaban más en serio. Entonces hicimos esa invitación a los colegios privados. En esa foto que muestro ahora vemos un compañero de la Inmaculada Concepción, vemos también a Selfie ahí atrás, compañeros del colegio del Country Club, que es un barrio cerrado demasiado de élite, ¿verdad? Del Alto Paraná. Entonces compañeros que se sumaron a nosotros, nos dieron esas fuerzas con los diferentes colegios públicos que salimos a las calles, colegios de Franco, entre esos el área 1, ahora que crucé las compañeras, y el centro regional con más número de personas, porque levantamos la voz ahí por infraestructura, por inversión en educación, por la llegada de los almuerzos escolares y la merienda escolar, que era muy polémica, a veces llegaba, a veces no llegaba, a veces no se nos daba a nosotros los estudiantes y tipo no había más leche. ¿Cómo no va a haber más leche si nosotros no tomamos? Y también con respecto a la calidad de educación y la capacitación docente, digamos que en materia de ciencia muchas veces los profesores estaban muy atrasados con los contenidos y nosotros con un clic ahí en el privilegio también de tener una computadora e internet podíamos acceder a la información más actualizada, entonces veíamos esa necesidad. Y creo yo que ahí salimos y fueron los medios de prensa los que denominaron como primavera estudiantil a esta movilización, que tenía el hashtag Yo Marcho el 18, donde colegios públicos y privados salieron a las calles y fuimos miles y miles en Asunción y Ciudad del Este principalmente. Y acá para nosotros fue algo muy fuerte que conseguimos articularnos con quienes siempre hay una barrera, que son los colegios privados en Ciudad del Este. Y creo que ahí pudimos con los compañeros decir, si estamos mal, no queremos más estar así, salgamos a las calles a reclamar. Y en esa movilización, en una de las fotos la veíamos también a Selfie. Ara estaba hablando y Selfie estaba ahí al lado de ella.
¿Qué recordás vos de esta movilización, Selfie? ¿Cuál fue el rol del Colegio Área 1 y cómo fue ese primer contacto ahí entre el Centro Regional y el Área 1? ¿Ahí se conocieron ustedes? Yo creo que ahí nos conocimos con Ara. En realidad creo que fue en la organización de lo que sería la manifestación, ¿verdad? Yo me acuerdo que justamente en esa época, antes de tener la primera movilización de la primavera estudiantil, aparte de secundarios, habían muchas sentatas, por ejemplo, en los colegios, y solíamos irnos con Ara, ¿verdad? En otros colegios, apoyar, ayudar, y así. Fue muy bueno, la verdad, esa experiencia. Fue mi primera movilización, o sea, mi primera manifestación así, grande, digamos, ¿verdad? Fue muy emocionante también ver cómo contó Ara, que los colegios privados y los colegios nacionales pudieron unirse y trabajar de alguna u otra forma juntos, dejando de lado muchas cosas, ¿verdad? Y así. ¿Y en cuánto tiempo más o menos duró ese proceso de organización de lograr que los demás colegios, los colegios privados y los otros colegios públicos se unieran a la marcha? ¿Se recuerdan cuánto tiempo duró ese proceso total hasta el fin de la manifestación? Yo creo que tuvimos más o menos una semana, ¿verdad? Más o Sí, menos fueron una semana y media por ahí, porque empezamos con sentatas en los colegios, me acuerdo muy bien, y se notó realmente así el apoyo de los compañeros, porque si bien se tilda eso de que, no, vamos a salir nomás a perder el tiempo ahora, los compañeros tenían la libertad de usar el tiempo que nosotros solicitábamos a dirección, ¿verdad? Comunicábamos a dirección que íbamos a hacer la sentata, para irse a jugar fútbol en la cancha, handball en la cancha, pero no lo hacían, estaban ahí los compañeros, tipo, no sé si esto es medio pelada, pero voy a estar acá, por ahí era más o menos la onda de los compañeros, porque sentía yo veía que también le daban una importancia. Y sentimos así como que las cosas estaban muy tensas a nivel de organización estudiantil, o sea, al menos yo ahora, y parecía que teníamos que hacerlo rápido, rápido, rápido. Por eso fue así una semana y media, que inclusive a gente así con Asunción ni nos conocíamos, nos llamaban gente de colegios muy grandes de Asunción, cosa que era así, hijo de mil, tipo, ni me conocen, son colegios de ultra elite, y tipo, la cosa estaba densa, entonces, como que llegó muy rápido, parecía que todo el mundo tenía un hartazgo hacia el nivel copado del vaso, y como que todo el mundo, sí, vamos a aprendernos. Y todo pasó en una semana y media. Creo que ese día ni dormía en mi casa por ahí. En el sentido de que mi mamá siempre me decía, ya te mandé tu colchón cuando yo llegaba a las 8 de la noche recién a mi casa, y ella tipo diciéndome que duerma en el colegio, pero yo solamente tenía turno mañana, yo ni siquiera tenía turno puesto porque yo no era del técnico, pero yo estaba todo el día en el colegio o en el colegio de otros compañeros, y así nos juntábamos en la casa de quien conocíamos, compañeros que por chat nomás, y bueno, reunión en tal lugar. Y también me acuerdo ahora, que Sergi comentó eso, que recibimos apoyo de ex alumnos, alumnos que nos guiaron y también nos supieron enriquecer con su lucha, como Cristian Boleto, Sofi Masi, y David estaba un poco alejado, pero creo que David no estaba en el país cuando eso, no recuerdo bien, ya volvió. Nos dieron así tips, y quien nos acompañó más fue Cristian, así, se iban a nuestras reuniones, nos contaban cómo ellos se organizaban en la época, y que no cambió mucho, entonces fue también de repente escucharlos un poco y ver cómo podíamos organizar, y fue así, en serio, reuniones en casa de personas que no las conocíamos. Sí, de alguna forma, en algún punto sí o sí, todos nos conectamos con las generaciones anteriores y ahora, como ustedes ahora, nosotras en realidad, ¿verdad? Con Selfie, con Emma y con Daniela, que son de la generación actual, que están todavía en los colegios. Y algo que quiero rescatar de lo que mencionó Ara, si bien la lucha estudiantil y los ideales casi siempre son comunes, la mejor educación, menos corrupción, nula corrupción luego en realidad, hay momentos o detalles que no son recogidos o que no son ampliamente difundidos por la prensa o por las redes sociales, incluso en estos nuevos tiempos de Facebook y las demás redes. De que esta primavera estudiantil, en realidad, antes de que sea esta gran marcha nacional de colegios de todo el país, liderada en Asunción, empezó acá en Ciudad del Este, con movilizaciones no a gran escala todavía, pero con esas sentatas, que fueron, digamos, la chispa, esa unión en las sentatas acá en el centro regional,
Después en el área 1, la conexión que hicieron los centros de ARA y de Selfie con los colegios privados y con otros colegios públicos, y que después de alguna forma se articuló con los demás, con los demás colegios del país también, ¿verdad? Comentaba ahora que le llamaban de Asunción, de esos colegios grandes, públicos y privados, para articular una marcha mayor. Ese es un detalle no menor realmente que hay que rescatar, que en el interior del país, acá en Ciudad del Este específicamente, se inició un poco antes tal vez esa movilización. Habría que repasar un poco mejor eso. Bueno, y vamos a ir como en un paso cronológico. Bueno, estábamos en el 2015. Ahora vamos a pasar al 2016. El 2016 y vamos a pasar algunas actividades que organizamos con Reacción. No fueron movilizaciones o manifestaciones como tal, pero fue un momento en donde empezamos a conectar con una mayor cantidad de estudiantes y crear como una plataforma con más variedad de líderes, ¿verdad? Con líderes de distintos colegios. Ya desde el 2010 en realidad se empezaba a trabajar como eso, Aramí, con Keila de Sousa y otros estudiantes, José Leonardo Benítez también, que fue presidente del área 1, participaron de un evento que se llamaba, de un proyecto que se llamaba Diálogos Transparentes, donde se trabajaba con estudiantes secundarios para pasar como toolkits, como herramientas de lucha anticorrupción. Ahí empezamos, ahí Ara, digamos que es una de las voluntarias más antiguas de la organización, empezó a hacer ese nexo más fuerte entre la generación actual de estudiantes del colegio, del centro regional y de otros colegios. Pero en el 2016, donde a partir de la segunda implementación de nuestro monitoreo de ejecución física del FONACIE, les explico brevemente en un paréntesis a las personas que nos están viendo y que no conocen, el monitoreo de ejecución física del FONACIE, del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo, es una actividad que nosotros realizamos desde el 2015 formalmente como organización. En realidad ya desde antes visitábamos colegios para ver si es que estos colegios realmente estaban recibiendo el fondo y para trabajar con estudiantes en que los estudiantes puedan tener herramientas que permitan asegurar que el FONACIE se invierta correctamente. Desde el 2007 empezamos a trabajar con estudiantes secundarios mucho más fuertemente y se empezó a hacer estas visitas de colegios, de estudiantes de colegios populosos o colegios cabecera, que de cierta forma son más privilegiados dentro de este contexto de carencia en la educación pública. Los colegios de cabecera como Centro Regional y el Área 1 son más privilegiados. Se iban y visitaban a los colegios y escuelas más pequeñas de las zonas de periferia y las zonas rurales de la ciudad para informarles a los directivos y a los estudiantes de que debían recibir FONACIE y recabar como informes para después poder hacer un proceso de incidencia y asegurar que el fondo se invierta correctamente. En esta parte vamos a escucharle a Emma. Emma, ¿cuál fue tu experiencia en este monitoreo de ejecución física del FONACIE? Si nos podrías comentar. La verdad que tuve muchas experiencias en ese un año que pude participar en los monitoreos. Fue algo muy increíble para mí, algo que siempre voy a tener dentro de mi vida, porque yo que tengo, vamos a decir, el privilegio de tener un colegio muy lindo, que es el Colegio Área 1. Visité varios colegios que no tenían las características para un buen lugar de estudio. Como vemos acá en muchas imágenes, vemos paredes agrietadas, muchos colegios que ni siquiera tenían baños. Es algo muy triste, la verdad. Y hablar con los estudiantes de ese colegio y preguntarles, ¿por qué crees que tu colegio no recibe los fondos? Muchos decían porque estamos alejados de la ciudad o por otros motivos, pero sabemos muy bien, nosotros, los que íbamos a visitar los colegios, sabíamos muy bien que la realidad es que muchos intendentes o gobernadores malversaban los fondos que debían de llevar a esos colegios, a esos estudiantes que realmente querían estudiar, pero no tenían las posibilidades adecuadas para eso. Muchos se tenían que cancelar las clases por tal construcción o porque una pared se caía o cosas así. Había colegios que no tenían pizarrones y era algo muy, muy triste, la verdad. Pero yo digo que como organización, y me siento muy feliz que por lo menos algo estamos haciendo, que ir a visitar los colegios y exponer las realidades, eso a mí me pone feliz, porque sé que se puede
llegar a algo, porque cuando nosotros exponemos, hay muchas personas que se enteran. Por ejemplo, yo siempre les solía contar a mis padres y a mis amigos, mira, en tal colegio no tiene ni siquiera pizarrón, y yo decía, sí, en serio, porque ni siquiera están tan alejados de la ciudad, y cosas como eso. Exacto, Emma. Vos te recordarás, por ejemplo, en esta imagen que le voy a comentar ahora a ustedes, esta que están viendo. En esta, nosotros, por ejemplo, nos fuimos a una escuela que se llama Presbítero Guido Coronel, que es una escuela ubicada ahí en kilómetro 10. Nosotros no sabíamos ni siquiera qué colectivo nos llevaba ahí. Era entre revisar, ver cuál de los colectivos llegaba más cerca. Ese día, o sea, ven que está nublado, por ejemplo. Nosotros tuvimos que recorrer esas tierras que acá estaban muy bien, eh, estaban secas, pero nosotros íbamos a recorrer más caminos y ya no llegábamos al camino y teníamos que recorrer tierra roja, así. Fueron muchas caminatas. No sé si te recordás, Emma, y querés comentar. Sí, sí me recuerdo, no sé exactamente cuánto tiempo estuvimos caminando y caminando hasta llegar a ese colegio. Y tipo, la verdad que fue una experiencia muy buena para mí, porque siempre aprendo mucho en cada visita. Siempre es muy bueno, por ejemplo, salir de mi propia realidad, de no centrarme en mí misma y ver los colegios que están dentro de mi ciudad y cómo realmente están. Y ver las cualidades de muchos niños y muchos adolescentes que están estudiando, o por lo menos intentan estudiar en ese ámbito. En las fotos que se estaban pasando, además, vimos a otros presidentes de centros de estudiantes y otros miembros de centros de estudiantes. Le veíamos a Gerardo Gómez, a Luis Brizuela, a Josías Galeano, en Orlando, Milagros, un montón de estudiantes, también Ana Carajallo, por ejemplo, del Colegio Taucurupucú Hernandarias, que se conectaron de alguna forma en reacción a través de los eventos que nosotros hacíamos para promover justamente en estos espacios de coalición estudiantil y coalición de líderes para ver qué se origina después. Así Después, mismo. en, después pasamos a la audiencia, a una audiencia pública también. Acá, antes de pasar a este momento, en ustedes como lideresas estudiantiles, ¿cuál fue su relación con las autoridades fuera de su colegio? Dani, ahora, por ejemplo, ¿cuál es tu relación con las autoridades en los demás colegios, en las movilizaciones que todavía no adelantes la movilización de la que vas a hablar vos, Dani, pero en tu posición de lideresa estudiantil y de lo que escuchas? Qué tan cercana te sentís las autoridades, por ejemplo, del MEC o de la municipalidad en cuanto a en cuanto a sus reclamos estudiantiles? Cercanía, poco, nada realmente. Más nosotros cuando organizamos marchas, eso no, pese a que muchos aparecen ahí, no, nunca llegamos a conversar sobre qué queríamos, qué vamos a hacer, nunca tuvimos un trato, algún tipo de reunión, realmente nunca, así, un contacto entre estudiantes con las autoridades, no. Selfie y Ara, Fíjate, digamos, las reuniones formales, como alguna expresión de interés formal en hacer caso a sus reclamos. nada. Incluso yo participé en una reunión en Asunción en la época de la primavera estudiantil como representante del colegio. Y sí, de alguna otra forma, es como que escuchaban, entre comillas, ¿verdad? Pero hacían caso omiso a cualquier reclamo que hacíamos. O en el caso de nosotras, o sea, la forma en la que yo me sentí más bien siempre fue más atención hacia el sector masculino que a nosotras las mujeres cuando queríamos hablar o queríamos aportar algo. Siempre de alguna u otra forma minimizaban nuestras opiniones. Y eso se daba en cualquier situación, o sea, en cualquier reunión en la que yo tuve la oportunidad tuve de poder hablar con autoridades, siempre sentía como que mi opinión valía menos que la de los hombres. Entonces, esa fue la cercanía y el mal rato que yo ya llegué a pasar con ellos. Obviamente sí, a muchos de ellos siempre hay oportunidades en las que quieren acercarse,
para poder trabajar dentro de la política y cosas así, ¿verdad? Pero es como que uno se da cuenta, ¿verdad?, de las intenciones que ellos tienen para con nosotros cuando se trata de eso. Ara, ¿y en tu época? Bueno, yo creo que nosotros así, siempre la vi. Aparte del machismo así súper eminente en todos los sectores estatales, el adultocentrismo es demasiado grande. Todos nosotros somos unos pobres ilusos que no sabemos cómo funcionan las cosas. Y nosotros éramos los que vivíamos las cosas. Y nosotros había compañeros que venían de lejísimos solamente para estar en un colegio un poquito mejor. Entonces ellos sabían que los colegios de sus barrios eran de tal y tal manera. Sabían que su educación no era la misma que la de su vecino que estudiaba en ese colegio y ella o él estudiaba en la regional. Entonces no éramos unos ilusos y sabíamos que está mal. Sabíamos que la administración de recursos a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel país estaban mal. Y yo creo que nuestro principal miedo también en la época es que los jóvenes adolescentes somos muy apartidarios, no apolíticos, apartidarios. Entonces teníamos ese miedo de que también ellos nos usen y nos dábamos cuenta de quiénes eran los que nos querían usar, quiénes eran los que se acercaban con ese interés de aparecer nada más. Pero nunca de escucharnos. Entonces, más allá que sean de X o Y partido, veíamos que había ese nulo interés de la real importancia hacia nosotros y hacia nuestros reclamos. Y principalmente en Ciudad del Este, que tiene otras características en organizaciones civiles y organizaciones estudiantiles, a diferencia de Asunción, que no hay de repente muchos proyectos que aparte de reacción, ¿verdad? Como en Asunción hay muchas y muchas organizaciones que intentan fortalecer la democracia estudiantil, la democracia en los colegios. Entonces, el único momento que de repente yo sé, algunos sectores que en la época eran de oposición y ahora terminaron siendo de la misma que la hegemonía colorada, intentaban como irse a las manifestaciones y nosotros en la previa organización, en la manifestación en la calle misma, ¿verdad? En la previa organización en las sentadas, en las reuniones, ya habíamos dicho que, tipo, como dice, le íbamos a cancelar a esa persona, principalmente ignorando, y si los medios de prensa nos preguntaban, contar la realidad de que ellos aparecieron en ese momento de que nunca nos preguntaron y ni siquiera sabían cuáles eran los reclamos. Tipo, quieren mejor educación, pero mejor educación ¿en qué? No tenían idea. Y entonces creo que también fue un trabajo de todos los compañeros entrevistados, de la gacetilla y de la propia estructura de la movilización, dejar en claro de que realmente nadie, ninguna figura pública o figura política estaba a nuestro lado, ninguna figura se interesaba por nosotros. Y también ahí reclamar la organización de turno, cómo funcionaba en ese momento, ¿verdad? Que era pobre, que no estaba realmente para los intereses de los estudiantes y eso. Sí, es lastimoso escuchar ahora que en dos generaciones distintas, la de Ara y la de Selfie, como la de Daniela y Emma, no mucho cambió en ese sentido. En uno de los esfuerzos también que nosotros hacíamos por que realmente los reclamos de los estudiantes se hiciesen, se escuchasen y terminasen en compromisos asumidos e implementados por las autoridades, empezamos a hacer esto de las audiencias públicas. El año pasado Emma participó. Y Emma, ¿cuál fue tu experiencia junto con eso, en ese proceso de audiencia pública con concejales municipales? ¿Y qué es lo que ustedes reclamaban con tus compañeros de los otros colegios también? Bueno, personalmente yo estuve reclamando sobre la falta de agua potable en mi colegio, como que el agua no era para beber, tenía muchísimo cloro, y entonces nosotros estuvimos hablando sobre eso y estamos pareciendo. Y Freddy creo que había hablado sobre la falta de luz, de iluminación que existía en el centro regional, que cuando, por ejemplo, ellos salían a las 5 y 5:30 de la tarde, ya había muy poca luz y muchos eran asaltados o cosas como esa.
y también sobre que no hay mucha seguridad vial, tanto como en el Colegio Área 1 como en el Centro Regional de Educación, que no había ninguna señalización de que haya un colegio, de que se bajara la velocidad o una lomada o cosas así. También se hablaron sobre estructuras del colegio, me recuerdo que Sophie estuvo hablando, pero los concejales, si bien firmaron un acuerdo de que iban a cumplir los reclamos, nunca recibimos nada. Yo, por ejemplo, nunca le vi al concejal que se fue a mi colegio y habló con nosotros e intentó solucionar algo, sino que más bien era para la foto. Tipo, sí, yo me fui, le escuché a los estudiantes, pero no hice nada. Era más bien así. Y la verdad que es muy triste ver esa falta de ese interés, podríamos decirle, de los concejales, porque ellos, si bien participaron, estuvieron escuchando, sí, estuvieron anotando todo, no sé yo qué fue lo que estaban anotando, pero estaban anotando. Pero después no hubo nada. Después pasaron un mes, pasaron 2 meses, pasaron 3 meses, nada. Y aunque eso muchas veces desanima a los estudiantes, la falta de ese interés de sus propios representantes de la ciudad. Por ejemplo, a mí me desanimó bastante, porque tipo, nosotros hicimos el esfuerzo de ir y hablar con ellos, de la organización que hizo el esfuerzo de organizar ese evento que estuvo muy bueno. Pero ellos tipo dan oídos sordos nomás. Hasta la fecha, un año después, no hay respuestas a esos compromisos tampoco. Bueno, pasando a ahora, volviendo, digamos, al 2016, en una de las experiencias en donde de nuevo el Centro Regional y el Área 1 se unieron. Selfie, ¿te acordás de la movilización del 2016? Refrescame un poco la memoria. Porque... La manifestación en la que estuvieron pidiendo mayor inversión del PIB en educación y contra la corrupción en el MEC. Ah, eso fue con la renuncia de la fuente. Sí, yo me acuerdo que o sea, nosotros tomamos el colegio, el área 1 fue creo que el único colegio que se tomó el colegio. Y la verdad que empezó así más bien con una sentata, ¿verdad? Nosotros organizamos la sentata, no teníamos planes de tomar el colegio, pero es como que había mucha rabia, mucho hartazgo de parte del estudiantado, y estábamos así haciendo la sentata y todo el mundo empezó a gritar, tomemos el colegio, ¿verdad? Y ese día nosotros así decimos, bueno, vamos a organizar, hicimos una reunión entre los delegados de cómo podríamos hacer, y tomamos el colegio esa misma noche. Estuvimos más o menos entre 100 personas, y fue así mucho, o sea, era mucha responsabilidad para nosotros los que estábamos enfrente, ¿verdad? Porque mantenerle a los alumnos bien, recibimos donaciones, el barrio, la ciudadanía, los padres nos donaban cosas para el almuerzo, para el desayuno, tuvimos que dividir por comisiones, ¿verdad? La comisión de la parte de la comida, después por las reuniones y todo, pero no estuvimos mucho tiempo, fue más o menos, tuvimos un día y medio, casi 2. Yo recuerdo que ese día no dormimos, teníamos que estar vigilando constantemente hasta que al día siguiente de la toma la fuente renunció. La toma del colegio primeramente se dio en Asunción con un colegio privado. Ellos creo que sí se quedaron como 3, 4 días, y eso fue lo que incentivó de alguna u otra forma para que otros colegios salgan, ¿verdad? A poder tomar las mismas medidas. Y después, al año siguiente también hubo otra movilización que fue realmente marcante en el Colegio Área 1, que fue sobre el pedido de intervención de Itaipú en horas, en los colegios que pertenecían a las áreas de Itaipú. ¿Qué tal fue la experiencia de luchar en esa movilización? ¿Cuánto tiempo duró? Y realmente, ¿qué se consiguió finalmente, Selfie? El motivo por el cual se tomó por segunda vez el colegio fue porque siempre hubo una disputa de quién era el que tenía el título de colegio, por así decirlo, ¿verdad? Siempre había una disputa entre Itaipú
y entre el MEC. Entonces el pedido era que Itaipú pudiera pasarle el título al MEC para que el colegio pudiera recibir beneficios también, ¿verdad? Lo que logramos fue, o sea, duró más o menos 3 días en el colegio, y lo que se consiguió fue que se refaccionara todo el colegio, que se arreglara, ¿verdad? Se crearon salas tecnológicas, un polo tecnológico, se mandó a arreglar tanto la escuela como el colegio, pero sí hubieron muchos problemas porque creo que tuvieron una reunión de 5 horas más o menos, donde se fue el representante del Ministerio de Educación y también un representante de Itaipú. No llegaron a un acuerdo la primera vez, o sea, el primer día. El segundo día hubo otra vez otra reunión donde estuvieron creo que como 8 horas, hasta que se llegó a la conclusión de que se iban a mandar a arreglar 5 colegios. Entre ellos estaba el Arayón no recibió. El problema también fue que en el proceso hubo mucha sobrefacturación, o sea, los materiales eran de segunda mano. Ahora, por ejemplo, tengo entendido, no sé si Emma puede corroborar eso, ¿verdad? Que muchas de las cosas ya se cayeron, el polo tecnológico también me dijeron que ya no está en un buen estado. Entonces, esa fue la parte más triste, ¿verdad? Todo el esfuerzo que hicieron ellos, ¿verdad? De quedarse a dormir, conseguir permiso de los padres, de ser todo el tiempo intimados, ¿verdad? Porque también hubieron muchas amenazas de por medio. Y esa fue la parte más triste. Fue muy feliz cuando terminó, cuando supuestamente quedamos, ¿verdad? Pero el resultado a largo plazo ya es muy cuestionable. Y realmente, respondiendo a la pregunta de Selfie, la verdad que sí, ahora por ejemplo es mi último año en el Colegio Aero 1, pero sí, hay muchas cosas que ya no funcionan. Por ejemplo, en el polo tecnológico, los enchufes de las computadoras ya no funcionan más, está todo así, un cablerío inmenso. También el baño que está en mi pabellón, por ejemplo, ya no funciona. Eso fue como a fines del 2018 ya se cerró, porque una cañería creo que filtraba hacia abajo, porque mi pabellón era en el piso de arriba y la cañería filtraba hacia abajo. Entonces, tipo, ese baño se cerró y se clausuró, y hasta ahora, o sea, hasta antes de la pandemia, vamos a decirle, tipo, no funcionaba todavía. Y la verdad que sí, ya hay muchos malos resultados de eso. Yo recuerdo también algo que también me pareció así demasiado triste, fue cuando se inauguró otra vez el colegio después que se refaccionara todo, donde se fue el presidente y se fue el ministro de Educación y demás. Y la verdad que a mí me dolió mucho el hecho de que ellos tenían más protagonismo que la gente que estuvo ahí luchando por que se consiguiera eso, ¿verdad? En ningún momento ellos tuvieron el interés de hablar con los representantes, de hablar con el alumnado, todo era justamente solamente para política otra vez. Incluso hubo un roce entre Sandra y un alumno, que es Pablo Zarza, si le conocen, ¿verdad? Hubo un roce entre él también, hubo un roce con el presidente, donde el presidente, o sea, ese video se viralizó en todos lados, ¿verdad? Donde el presidente le hace un chiste así muy, muy feo, y ahí das a notar, ¿verdad? Que ellos no tienen, o sea, a ellos no les interesa lo que el alumnado realmente quiere, es solamente mostrarse y ponerse ahí, miren, yo estoy haciendo esto. En ningún momento tuvieron el valor de acercarse a nosotros o incluso llamarle a los representantes, ¿verdad? Para que puedan hablar por lo menos, para que puedan dar unas palabras de agradecimiento o cosas así, ¿verdad? Creo que Emma ya estuvo, o sea, ya estaba en ese año, ¿verdad? No, yo estuve a partir del año 2018, pero sí, mi hermano estaba en esa época y él me había comentado muchas cosas sobre ese evento, también sobre la toma, que como dijiste, la mayoría era para mostrar, tipo para la foto, que se hizo esto, se hizo aquello, y en ningún momento se le dio la palabra al alumnado, a los que verdaderamente lucharon para eso, porque si no existiese ninguna manifestación, yo creo que el colegio hasta ahora iba a seguir así como estaba antiguamente. Hay un proceso también en el que Daniela pasó trabajando o tratando de que las autoridades le hagan caso, y fue como con una movilización que empezó como solidaridad de estudiantes a los hijos de sus profesores en el centro regional, la ley Lorelí.
seguro que muchos de ustedes leyeron sobre esto, noticias o vieron las movilizaciones que se hicieron el año pasado. Y quisiéramos escucharte, Daniela, sobre esto. Primero explicarnos de qué se trata lo de la ley Lorelí y luego cuál fue el proceso para conseguir que se haga ley. Claro, bueno, la ley Lorelí era un proyecto de ley, ¿verdad? Ahora ya es una ley, en donde se proponía que se cree centros de atención integral a personas con fibrosis quística, que es una enfermedad congénita, o sea, las personas ya nacen con esa enfermedad, también afecta al pulmón y es una enfermedad mortal que hasta ciertos años conviviendo con la enfermedad, una persona necesita trasplante de pulmón. O sea, básicamente es una enfermedad muy compleja y como sabemos acá en el Paraguay, la salud está, no sé, así como la educación, está en como último plano, como última prioridad, por lo tanto no hay inversión, por lo tanto faltan insumos. Yes. Y la organización comenzó con justamente el papá de Lorelí, es profesor docente del centro regional, el profesor Lorenzo, un profesor muy querido por todos los alumnos, y él se acerca al centro de estudiantes, el año pasado, ¿verdad? Estábamos como centro de estudiantes, yo estaba como vicepresidente, y nos comenta esta situación. Antes de que todo, el profesor había posteado un video de su hija pidiendo un medicamento que ella necesitaba del gobierno, un medicamento que era súper costoso y que ni siquiera se vendía acá en Paraguay. Después de eso, se hizo un proyecto de ley, y con el proyecto de ley el profesor se acercó a nosotros y nos comentó, mira, esto pasa y yo quiero pedirle su ayuda para generar presión. Y por supuesto el centro de estudiantes estaba para ayudar a toda la comunidad educativa y a todo el país. Y así fue. Nosotros, eso fue durante las vacaciones de invierno, fue un jueves, y al día siguiente ya viajamos a Asunción para hablar con el asesor jurídico de este diputado que estaba detrás del proyecto de ley. Viajamos con el profesor Lorenzo y Marcelo Jiménez, otro miembro del centro de estudiantes. Así también, cuando nos fuimos a Asunción a viajar, hablamos con otros presidentes de otros centros estudiantes de los otros centros regionales, ¿verdad? Hablamos con el presidente del Saturio Ríos, con el presidente de Villarrica. Fue un viaje súper agotador, pero con el objetivo de que esta manifestación, de que esta presión social no sea solo acá en Ciudad del Este, sino de que sea allá en Villarrica, sea en los diferentes países, allá en Asunción, en San Lorenzo, sobre todo porque sabemos que todo está centralizado en la capital, lo cual es una porquería, sigue siendo una porquería. Entonces fue así. Después de la vuelta de vacaciones ya organizamos nuestra primera marcha, tuvimos 2 marchas y una sentata. Organizamos nuestra marcha pidiendo permisos, hablando, pasamos clase por clase con los miembros del centro de estudiantes, hablar a los alumnos, explicarles qué es esto, qué queremos, qué buscamos y cómo necesitamos de su ayuda. Así también Marcelo se comunicó inclusive con la presidenta de la Asociación de Scouts, como él es Scout, fue un movimiento a nivel país. Así también hablamos con los centros de estudiantes de otros colegios, con el centro de estudiantes del área 1 también, así con el centro de estudiantes del CPIM, y tuvimos nuestra primera marcha. Fue genial, fue súper emocionante. Tuvimos a 3 colegios, habían más colegios presentes, por lo que ahora no recuerdo, marchando para la aprobación de esta ley. Y fue un proceso muy complicado, mucho protocolo, burocracia que siempre hay para pedir que los alumnos salgan, etcétera. Lo que sí que la dirección de uno de los bachilleratos no le dejó salir a sus alumnos, la dirección del bachillerato técnico no le dejó salir a sus alumnos, y a una de las marchas, y fue triste porque nosotros veíamos a los alumnos llorando, están literalmente llorando porque querían salir, querían apoyar esta movilización, querían sumarse a esta marcha, pero de con muchos permisos eran falsificados y entonces se le atajó a que los alumnos se vayan a pedir algo tan básico como la salud, como una salud de calidad. Y entonces estos alumnos, como no pudieron salir a la marcha, se quedaron e hicieron una sentata. Nosotros después de volver de la marcha, nos unimos a esa sentata y también le seguimos explicando a los alumnos qué era, por qué queremos esto y qué logramos. Después tuvimos otra segunda marcha, y después de esa segunda marcha nos fuimos a Asunción nuevamente en una audiencia con los diferentes estamentos. Estuvieron algunos diputados, presidentes del IPS, de diferentes sectores de salud, para comentar todo este tema de la oposición, y muchos de estas autoridades eran reacios a que una ley así se implemente, porque que ya de Collat había todo acá en este Paraguay utópico y que ya no se necesitaba.
que todos sabemos que es una mentira. Y eso, viajamos Dani Sánchez, que es también del Centro de Estudiantes, o sea, era del Centro de Estudiantes, y yo en representación del Centro Regional y de Ciudad del Este también. A modo de apoyo, siempre organizándonos para el profesor, para los alumnos y para la salud, que así como la educación son cosas tan básicas y cosas dejadas de lado. ¿Cuánto tiempo duró esa movilización y toda esa campaña por la ley, Daniela? Un montón, no sé, varios meses. Porque en junio tuvimos nuestra primera marcha, luego tuvimos en julio otra marcha y luego en septiembre fue la audiencia y luego en octubre, o no realmente no recuerdo bien, lo que siguió muchos meses después, se aprobó finalmente la ley. Fueron unos 4 meses básicamente, de no ser más entre actividad y actividad, movilización y movilización. Momentos alternados, o sea que prácticamente como un año en distintos meses del año. Ajá. Y en el momento en el que se promulgó la ley, ¿cuál fue, digamos, la respuesta de ustedes, la sensación de que realmente por todo lo que lucharon ese mes se haya promulgado? Fue realmente genial, todos nos pusimos felices porque inclusive todos los miembros del centro de estudiantes, los diferentes centros de estudiantes, porque estuvimos involucrados más de un colegio, inclusive allá en San Lorenzo, en Villarrica, etcétera. Tuvimos mucho apoyo de esos centros de estudiantes y fue demasiado genial porque nos esforzamos tanto por crear todo este empujón, todas estas movilizaciones. Fue demasiado cansativo organizar marchas, es cansativo, sé que ustedes saben, te cansa, vos querés llegar a tu casa y dormir nomás ya y no despertarte nunca más, y fue demasiado genial. Como que lo que yo hago, lo que nosotros hacemos juntos, sí tiene consecuencias, y esas consecuencias son positivas, de que sí podemos lograr cosas si nos esforzamos y nos unimos. Eso. Genial. Esta movilización por la ley creo que fue una de las últimas movilizaciones en donde varios colegios de la ciudad se unieron justamente y salieron a las calles en varias oportunidades en una cantidad realmente grande, y que obtuvo un resultado tan loable como la ley para las personas que sufren de fibrosis quística. Bueno, estuvimos repasando algunas movilizaciones y algunos eventos en donde nuestras panelistas de hoy, Daniela, Elma, Selfie y Ara, tuvieron un rol de coordinación y de liderazgo protagónico, en donde ellas, junto con sus compañeras y compañeros, lideraron grandes movilizaciones dentro de sus colegios, y que no se quedaron justamente ahí en las paredes de sus colegios nomás, que trascendieron a otros colegios, a otras realidades, y que no se limitaron a lo académico. Realmente un montón de luchas lideradas con matices comunes y con sus peculiaridades, lideradas por estas 4 panelistas que tenemos hoy. Ara mencionaba un poco, y también Selfie, sobre las dificultades que pasaron al querer expresar su voz como lideresas, como mujeres líderes, y al sentir cierto menosprecio en cuanto ellas reclamaban algo, en cuanto ellas presentaban algo. Quisiera que nos den su perspectiva y su experiencia sobre esto, básicamente, de cuál fue la experiencia de ustedes, primero en sus casas, porque estar en un espacio de representación estudiantil toma bastante tiempo, dentro de los colegios y con sus propios compañeros y compañeras del centro de estudiantes. Empezamos contigo, Emma. ¿Qué tal tu experiencia continúa siendo en realidad dentro del colegio? Bueno, como estuvieron mencionando, cuando yo me candidaté para el centro de estudiantes, era algo que vos tenías que dedicarle mucho tiempo, tal vez, como estar más de 8, 12 horas en el colegio. Y aunque mis padres siempre me apoyaron, a veces mi mamá se preocupaba mucho y me decía: ay, comen algo, estás muy, muy pálida, parece que estás tan triste, no sé qué es lo que te pasa. Y era una conversación común entre nosotros, porque muchas veces yo estaba preocupada, o qué sé yo, o era un estrés, porque ser parte del centro estudiante o candidatarte es agotador, tanto física o como emocionalmente, y más aún si es que organizas marcha, como lo hicieron Daniela y Selfie y Arami.
Y también con mis compañeros me recuerdo cuando fue la marcha de Ley Lorely. Yo no fui porque yo tenía exposiciones ese día en el colegio. Y tipo con muchos compañeros quisimos faltar, pero algunos no quisieron, entonces teníamos que quedarnos. Pero sí me recuerdo que en las redes sociales estaba muy presente, nosotros grabamos videos con el centro de estudiantes de esa época. Ellos estuvieron grabando videos así a full. También era mucho apoyo, la verdad. Y sería básicamente eso. Selfie, en tu caso. Perdón, pensé que mi micrófono no entendía. Como dijo Emma, ¿verdad? Estar dentro de un centro de estudiantes y tener que representar a tanta gente es mucho desgaste, tanto físico como mental, ¿verdad? Incluso Ara dijo, ¿verdad? Que yo, por ejemplo, también no era del técnico, pero yo tenía que estar constantemente de mañana y tarde en el colegio, ¿verdad? Para ir viendo algunas cuestiones que yo de mañana no podía ver, ya que tenía clases y demás. Era mucho problema también el tema de algunos profesores, ¿verdad? Que no te quieren justificar las asistencias a la hora de tener una reunión, incluso se quieren agarrar mucho con la persona porque no es que hay mucho apoyo de parte de ellos. En mi caso, yo tuve una experiencia muy buena con el director, trabajé muy de cerca con el director de mi colegio, él constantemente estaba hablando con nosotros, estaba dándonos los permisos a la hora de que haya una manifestación, alguna sentata y demás. Con el director sí, fue muy bueno trabajar porque era una persona demasiado entendida. Y es como que trataba siempre de escucharnos y hacer lo que estaba a su alcance, ¿verdad? Esas son algunas de las debilidades que yo, o sea, de los problemas ahora que yo tuve en mi experiencia con el centro. También es muy difícil hablar así con los alumnos, tratar de entenderles, tratar de ver qué ellos quieren, tratar de hacer que todas las ideas del colegio, del estudiantado, se junte solamente en uno para poder trabajar de cerca con ellos, ¿verdad? Y eso. Yes. En tu caso, Ara, Yo creo que ya nos mencionamos algunas cosas, ¿verdad? Pero sí. Bueno, yo creo que muchas de las cosas como yo las conseguí manejar se debe mucho a la formación de conseguí obtener de reacción y de mi familia, ¿verdad? Y gracias a reacción, desde ya como preadolescente, yo salía bastante a mi casa, a los talleres, a las reuniones, a los proyectos. Entonces con mis padres también yo los iba acostumbrando, llegaba un punto ya que yo no tenía que pedir permiso, sino que avisaba nomás ya que iba a salir. Entonces yo creo que todo adolescente y todo adolescente tiene un poco de, ¿cómo se dice?, de rebeldía, ¿no? Cada uno más lo direcciona aún de una u otra manera u otro lugar. Entonces mi rebeldía era irme al colegio a organizar las cosas y yo tenía que tener una agenda muy estricta conmigo porque aparte de eso yo jugaba en una federación, teníamos que organizarnos famoso, llega la promoción, entonces en los años de la media del bachillerato tenés que organizarte con tu curso. Tampoco no tenías que fallar con mi familia, ¿verdad? Porque hay tareas que uno tiene sus tareas del hogar. Entonces, para mí fue muy reñido eso, ser muy disciplinada con las cosas, para cumplir con los que yo también quería hacer. Y mi mamá, de una u otra manera, es la que tenía más peso en mis decisiones, y con mi papá y yo creo que mientras yo cumplía eso con mi mamá, siempre sentía ese apoyo, que de repente es algo que no nos damos cuenta cuando somos adolescentes, ¿verdad? Que si ellas si te decían no, era no, ¿verdad? Pero en mi caso nunca me dijeron no. Nunca, a veces me reclamaban porque no me veían más tanto, pero yo creo que ese apoyo de mi familia fue fundamental y también de las herramientas que con Reacción puedo obtener y cualquier consulta que le podía hacer a ellos, a ustedes, y que podía debatir con ustedes. Y más allá, con los profesores, mi mamá siempre me decía algo, tu carácter te puede condenar como también puede ser una herramienta. Y eso hasta ahora me dice mi mamá. Y había con profesores que yo me mantenía firme con lo que se tenía que hacer con el centro, con lo que se tenía que hacer con los delegados.
Entonces, pero yo tampoco tenía que fallar. Era la misma cuestión que con mi familia. Yo no podía no entregar una tarea. Yo no podía no faltar a un examen, dejar de estudiar. Y así, ¿verdad? Entonces, había profesores que no nos apoyaban del todo, pero como que vos no fallabas como alumno, como alumna, era como, ok, bueno. Y había profesores que actuaban ya en ese papel materno y paterno, ¿verdad? Que los profesores en Paraguay y las profesoras están como asociadas a ese papel de maternidad, la paternidad, como si fuera que la escuela siempre se dice que es una segunda casa. Entonces había profesores que actuaban así como mis padres y, y sentían porque tenían también miedo y arraigo a lo que yo podía hacer, o lo que podíamos organizar con los compañeros y compañeras. Entonces como que eran un poco agresivos por querer cuidarte así. Yo sentía eso, tanto que yo chocaba mucho con la directora de nuestro bachillerato, de la directora Faria. Yo la quería mucho, yo sabía que ella me quería mucho, yo sabía que me quería mucho, pero chocábamos porque de repente ella tampoco se quería que nosotros nos metamos en problemas y ella tampoco meterse en problemas. Y con la anécdota de Dan, me acordé de algo así, algo muy, que nunca sale en mi cabeza, un recuerdo muy fuerte en mi memoria, que cuando eh, el 18 de septiembre, no, fue la primera, pero tuvimos una segunda marcha con colegios públicos y privados, no tan copa una y una no te calles, ¿verdad? Pero fue el 13 de octubre, si no mal recuerdo, y creo que esa segunda vez pareciera lo que nosotros hicimos mejor las cosas, porque nosotros avisábamos a supervisión, avisábamos a dirección, que íbamos a ir a las calles y también así para que se pida resguardo policial. Eh, yo recuerdo que esa vez la dirección se olvidó de avisar a la supervisión, como que se pasó porque avisamos un viernes, la marcha iba a ser un lunes, algo así, lunes, martes. Y ellos no pasaron la nota y en ese momento fue así el choque más grande con la dire y con el director general porque era como, no avisamos a supervisión, no pueden salir. Y yo en mi carácter así de cómo te puede condenar y ayudar a veces, ese no es nuestro problema. Nosotros hicimos nuestra parte y estamos en el derecho de salir. Y justo ellos agendaron ese día una capacitación, algo que tenía que ver con visionar el futuro y ir a la universidad y algo así. Entonces estaban los técnicos y bachillerato estaban en esa capacitación. Y era más o menos como que yo la apuré a la persona que hacía la capacitación y tenemos que salir ya, a las 10 tenemos que salir. Y me acuerdo que yo así corriendo, avisándole a los cursos también para que salga el primer y segundo año, noveno, eso, porque corríamos de clase, el tiempo corría. Me encuentro en el pasillo con la directora y ella me dice, ahora no tienen permiso de salir. Y yo le digo, profe, no necesitamos permiso. Y eso fue hacia lo que la profe de repente también se dio cuenta de que nosotros estábamos en nuestros derechos y no fui castigada por eso, pero fue un roce muy grande que nunca sale de mi cabeza. Y conseguimos casi las 11 y algo ya salimos a manifestarnos, o sea, era manifestación más corta, porque ya llegaba el turno de la tarde, entonces el turno de la tarde era como las cosas se tranquilizaban y la gente tenía que almorzar y todas esas cosas. También hubo un apoyo, porque también, pues, pero creo que también instalamos bases para que después los otros sigan moviendo todo y que ellos sigan incomodados. Y se siguen moviendo porque están todavía acá con Daniela, Marcelo, Josías Sí. y las demás personas. Dani, en tu caso, ¿cómo está haciendo esa, digamos, esa convivencia o esa negociación con tus familiares y con las autoridades de tu entorno, las personas de tu entorno? Bueno, con el tema de la ley del año pasado, o sea, con las autoridades en sí, los profesores apoyaron porque era una causa noble y claro que como una vez que no, aparte de ese roce, fue como que todo tranquilo y con mi familia y eso también, o sea, ellos sabían por qué hago esto, les preocupaba también mi salud, así como a Emma, que no comía, no dormía, todo el tiempo nerviosa aquí para allá corriendo, porque cuando organizas marchas uno te queda ahí enfrente quieta, vos corres aquí para allá, vigilando el cordón policial, vigilando que todos los alumnos estén ahí en la fila, ¿verdad? Que uno no se haya ido. Pero es muy agotador y ellos sabían y siempre me apoyaron, pero este año fue
hubo una cuestión muy complicada por todo el tema del paro virtual. También nosotros hicimos un paro virtual, también el centro de estudiantes organizó, y ahí sí fue muy con Marcelo, conmigo, ¿verdad? Más que nada, porque ellos no estaban de acuerdo con nuestro paro virtual, porque ellos decían que nosotros, si queremos aprender, vamos a aprender, y que bla, 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 que dureza, que dureza, que dureza. Y obviamente que no es así. Y entonces hubieron debates, hubieron discusiones, etcétera, que cómo van a hacer eso, que ustedes son estudiantes, que bla, 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 que ustedes son haraganes nomás, y así, bla, bla. Y bueno, en fin, lo que sí que no prestamos atención, nosotros hicimos nuestro paro virtual, nosotros nos seguimos manteniendo firmes porque lo único que pedíamos era una mejor educación, ¿verdad? Aunque sean estos tiempos de pandemia, y hasta que logramos, se conformó la mesa técnica y nosotros tipo en ningún momento prestamos atención a lo que ellos decían, pero habían alumnos que sí tenían que tristemente prestarle atención porque los profesores les amenazaban con quitarles puntos, con no recibir sus trabajos más adelante, porque en eso consistía el paro virtual, en no entregar. Y así, muchos desistieron por la presión de los directivos, de los docentes, y muchos también siguieron a causa de esa presión porque sabían que lo que estaban haciendo no era más que correcto. Adiós. Agregando un poquito a lo que Ahora Dani estamos en una mencionó, época, a lo que Dani mencionó del paro virtual, yo también con nuestro curso nos adherimos, pero inclusive hay muchos que sus padres o madres son docentes de la institución y le decían, no, que pico, vos tenés que hacer tu tarea, no puedes estar en contra de mí, que yo soy tu mamá o tu papá. Y era algo muy complicado así realmente. Pero el curso sí se unió al paro y se consiguieron, yo digo que algo bueno salió de eso. Y también fue, fue muy incómodo todas las cosas que dijo el ministro Peta, que estuvo diciendo que si no entregaban sus tareas no se le iba a dar los víveres o cosas como esa. Y siempre ahí estuvimos presentes los estudiantes, mostrando eso, que eso no debería de ser así. También con la organización, todos los posteos que se hizo y todo el ruido, creo que los estudiantes siempre estuvieron presentes, tanto en la antigüedad como ahora, como en la pandemia. En cualquier situación los estudiantes estamos presentes y hacemos que nuestra voz sea escuchada. justamente con lo que mencionaron ahora Daniela y Emma, nos sirve de nexo para la parte final del conversatorio. Se dan cuenta que en realidad el tiempo siempre se queda corto para hablar sobre luchas estudiantiles, y en este conversatorio confluimos las experiencias de 4 lideresas. Eh, Estamos en un momento. Ahora te escuchamos, Irene. Sí, tenemos problemas técnicos de internet en Paraguay, sentimos ese inconveniente. Bueno, llegamos en este momento que por la pandemia se siente el peso de toda la desidia que lastimosamente nos acompañó en el gobierno nacional, tanto en los servicios de salud pública como en los servicios de educación y casi en cualquier servicio público. Fue algo que terminó justamente en este paro virtual, en donde los estudiantes por la insatisfacción con lo que estaban recibiendo de parte del MEC, tuvieron que pararse realmente para exigir calidad educativa con una coherencia en la situación en la que estamos pasando. Y quisiera lanzarles a ustedes la pregunta final. Primero con la mediana generación, no quiero decir todavía de vieja generación en realidad, de Aramí y de Selfie. ¿Cuáles son, empezando con Ara, los sueños y desafíos que vos vislumbrabas en tu época de estudiante secundaria para la organización estudiantil secundaria en Ciudad del Este? Y después seguimos con Selfie. Hijo, o sea, hay una gran diferencia entre lo que pensaba en esa época y lo que pienso ahora. Pero creo que lo que rescato de que sigo pensando y lo pensaba en ese momento es que la lucha debe ser colectiva.
Y cuando hablo de colectividad, hablo de compañeros y compañeras en el colegio y en la ciudad y en el país. Que las cosas no terminan en calle última. Que nosotros también debemos de entender nuestros privilegios, ¿verdad? De repente como en colegios privados o colegios más grandes y mejor beneficiados como el Centro Regional y el Área 1. Entonces es importante que nos sumemos en colectivo y mi sueño es que la lucha sea cada vez más colectiva. Y cuando hablamos de lucha colectiva creo que de evitar también y reproducir prejuicios, prejuicios en términos de machismo, en términos de clasismo y en términos también del adultocentrismo, de pensar de que nosotros podemos estar también equivocados. Nosotros también nos damos cuenta, me pongo así como adolescente, que las cosas están mal y podemos tener una visión muy válida de cómo solucionar las cosas. Y la confianza que tenemos que tenernos como colectividad de adolescentes, la lucha estudiantil es lo que nos va a llevar a una lucha más exitosa y a sentar más bases para que los derechos de una educación gratuita y universal y pública sean reales. Selfie, ¿cuáles son tus sueños para la organización estudiantil secundaria? Bueno, yo en mi experiencia ahora trabajando también como voluntaria en Reacción, y como dijo Ara, ¿verdad? Las cosas que yo pensaba antes son muy diferentes a lo que yo pienso hoy en día, ¿verdad? Pero en mi experiencia recorriendo los colegios, trabajando con el CONACYE, en mis experiencias también dentro de las marchas y el tener la oportunidad, ¿verdad?, de hablar con gente de colegios más carenciados, que tienen menos oportunidades que nosotros, los colegios más grandes, ¿verdad? Creo que mi deseo y mi más grande anhelo es una educación para todos, que todos los ciudadanos del país tengan acceso a una educación de calidad, a una educación gratuita, que realmente la educación valga algo, no solamente irse en los colegios y sentarse y empezar a memorizar un montón de líneas, sino que realmente podamos salir con algo y que no solamente la gente digamos, ¿verdad?, de la ciudad, sino que la gente que tiene menos oportunidades también, ¿verdad? Y ese es uno de mis deseos más grandes, que la educación realmente y de verdad sea de calidad y para todos. Emma, escuchamos los sueños y desafíos que vos tenés para la organización estudiantil secundaria desde CDE. La verdad que uno de mis sueños es que, no sé si eso pasaba también en otras épocas, pero ahora, por ejemplo, hay muchos jóvenes que no están ni ahí por lo que pasa en su colegio o fuera. Y también que muchas veces nosotros ahora, la nueva generación, no tomamos en serio muchas cosas. Tipo, se hace meme nomás y se ríe de eso y no se toma en serio, como debería de ser. Y yo pienso que eso, ahora como vamos a decirle como la nueva generación del cambio, nosotros tenemos que tomar en serio las cosas que se deben de tomar en serio y accionar, no quedarnos con los brazos cruzados. Por eso a mí me encantó muchísimo desde que salió la ley Lorely, porque no se quedaron ellos de brazos cruzados ni nada, ellos realmente accionaron como debió ser, ellos lideraron, hicieron ruido, hicieron todo lo que fue necesario para que su voz fuera escuchada. Y realmente es eso, que cada vez más existan líderes y lideresas que se interesen por su país, por su ciudad, por su colegio, por todo. Y que siempre podamos elegir bien a nuestros representantes. Eso es algo que yo siempre quiero recalcar. Porque hay muchas veces que el país no está muy desarrollado, o simplemente también en el colegio pasa que se le vota a alguien porque es más popular y eso, y no porque realmente tiene el potencial de llegar a ser presidente estudiantil, o realmente dentro del país siempre se le vota más a los colorados. Y es eso. Escuchamos tus sueños y desafíos, Dani. Bueno, muy de acuerdo con lo que dijo Emma, que no solo pedir una educación de calidad es algo tan básico, a lo que es como un derecho humano, algo que merecemos, algo que no tenemos, sino también que las personas aprendan a ver que cada uno
dentro de su corazoncito, no solo un grupo de personas, puedan ver el país que quieren y luchar por el país, que presenten más interés hacia los movimientos sociales, hacia las luchas estudiantiles, que aprendan a ver la importancia que tienen, porque muchas personas en serio quieren obviamente que no haya más trabajo, no va a ser valorado o no va a tener algún tipo de resultado efectivo. Y es algo en lo que se equivocan grandemente y muchos de nosotros los estudiantes nos equivocamos grandemente. Creemos que lo que nosotros hagamos o lo que nosotros decimos no va a tener repercusión y es totalmente falso. Sino que lo que quiero así utópicamente que las personas aprendan a ver sus sueños, aprendan a ver sus deseos, aprendan a ver lo correcto, aprendan a diferenciar y que sepan organizarse, movilizarse para lograr y buscar siempre lo mejor. Acotar o sea, algo que me vino ahora, un desafío más bien, que es que la emoción, o sea, que no solamente se dejen llevar, ¿verdad?, por la emoción del momento, sino que siempre, o sea, de alguna forma mantener, ¿verdad?, esa llama de querer cambiar las cosas. No solamente es salir a gritar y salir a marchar, sino que ver también formas, ¿verdad?, de que eso sí, ¿verdad?, ver otras formas de poder lograr las cosas, ¿verdad?, otras formas de trabajar. Que esa emoción se mantenga siempre y no solamente en el momento de salir a gritar por nuestros derechos y por lo que nos corresponde, ¿verdad? Eso también yo creo que es un desafío muy grande para los estudiantes, el mantener la llama viva de sus compañeros, ¿verdad? El ver que trabajen, como dijo Ara, de forma colectiva y siempre constantemente. Un sueño y un desafío que nosotros desde Reacción como organización, como equipo operativo y como voluntarios secundarios y universitarios que en algún momento pasaron por la organización del centro de estudiantes, el consejo de delegados o como, entre comillas, estudiantes ordinarios que estaban luchando por una mejor educación también, es que realmente se puedan generar espacios en donde a los estudiantes se les escuche de forma sostenible, no solamente cuando hacen ruido, cuando hacen quilombo, cuando hacen manifestación y para cumplir con lo políticamente correcto. Y existen espacios en donde estamos tratando de fortalecer, justamente decíamos al inicio de las celebraciones de los 10 años de Reacción, que Reacción existe gracias y por los estudiantes, por la lucha de los estudiantes. Es como la piedra angular de toda esta lucha anticorrupción que llevamos hace una década ya. Y por eso es que hacemos estos campamentos anuales, el Paraboyete Camp, donde varios estudiantes de varios colegios e incluso de varias ciudades de Alto Paraná se conocieron y se integraron y eventualmente crearon la Organización Paranaense de Centros de Estudiantes, la OPACE, que fue creada en la época de Luis, Marcos, Josías, entre otros estudiantes, y que ahora Daniela con otros líderes de la generación actual, digamos, están tratando nuevamente de reactivar. Y además de eso, además de hacer que estos líderes y lideresas brillantes se conozcan y creen juntos, creen en nuevas realidades juntos, estamos tratando de que una instancia que existe en Ciudad del Este, que es el Consejo Municipal de Educación, que es una instancia que en realidad debe de existir en todos los distritos del país y que se encarga de, por un lado, planificar la inversión del FONACIDE, designar cuáles son las escuelas en donde los municipios y las gobernaciones deben invertir con el FONACIDE, ver otras fuentes de financiamiento para las necesidades educativas en sí de los colegios y acompañar el desarrollo y la evaluación de los temas pedagógicos, que son las tres funciones básicas del Consejo Municipal de Educación, realmente integre a estudiantes, porque es una instancia que actualmente en la práctica no integra a los estudiantes. Solamente el Consejo Departamental los integra, pero todavía no a nivel local. Próximamente vamos a estar haciendo nosotros un evento, este julio, en realidad a finales de julio, vamos a estar haciendo un evento denominado justamente un Consejo Municipal de Educación sin estudiantes, empezar a profundizar un poco sobre eso, qué es lo que dicen las normativas existentes sobre los consejos, cuál sería el valor, a pesar de que parece obvio, ¿verdad? ¿Cuál sería el valor de que los estudiantes integren esta instancia y que tengan una representación democrática dentro del consejo para colaborativamente con otros
actores en la educación que digamos que en el proceso de la educación son los personajes secundarios, ahora los personajes terciarios no son los protagonistas como los estudiantes, que en este caso están desaparecidos todavía dentro de la instancia. Próximamente vamos a hablar sobre eso y es lo que queríamos aportar nosotros como reacción, como uno de nuestros sueños para la organización estudiantil secundaria, que puedan tener representantes democráticamente electos dentro de los estudiantes, dentro de la instancia. Bueno, creo que estamos llegando casi al final de nuestro conversatorio, pero hay una pregunta para las chicas de Sofi y Masi, y es una pregunta que en realidad quisiéramos escuchar realmente su respuesta, es ¿qué se necesita para lograr que los gremios estudiantiles sean más duraderos y sostenibles? Por ejemplo, con el tema de la OPACE. Dani, si es que nos podrías comentar tu respuesta. Bueno, el mayor error que yo veo, el mayor problema que hay en organizaciones estudiantiles es justamente la falta de organización. O sea, querer luchar por algo mejor siempre va a estar ahí, pero la organización es algo que se pierde mucho y es por eso que uno se desenfoca y es justamente por eso que espacios democráticos como la OPACE terminan desapareciendo. Y el año pasado justamente queríamos volver a reactivar la OPACE, pero ahí por cuestiones de organización, estas organizaciones, valga la redundancia, no pudieron seguir funcionando. Y así también el hecho de no tener algún tipo de normativa, o sea, que cada organización tenga como un sueño o un desafío o un objetivo específico, como un documento, un estatuto, ahí está, un estatuto, que les ayuda a regir y a guiar sus pasos, a dónde quieren ir, por qué quieren ir, y que ese estatuto pueda perdurar. Las personas van a cambiar, pero capaz el estatuto van a seguir ahí y los objetivos van a estar ahí. Es por eso, más que nada, que yo veo que los espacios democráticos no perduran, desaparecen y se pierden por la organización. Chicas, ¿ustedes tienen alguna respuesta para esta pregunta de cómo tratar de hacer más sostenible los espacios locales de participación estudiantil? Yo creo también que dentro de los gremios estudiantiles existe un cierto tipo de egoísmo, o sea, en mi experiencia ahora, que es como que cada uno quiere pensar por sí solo, pero no trabajar en conjunto con sus compañeros. Eso, y también tiene que ver mucho con la organización, ¿verdad? La forma en que ellos se organizan, las reuniones, la falta de tiempo también muchas veces, y también mucho la falta de responsabilidad. Porque así como dijeron, ¿verdad? Tipo, el querer cambiar el sistema educativo, el querer que el sistema educativo sea mejor, siempre está en el corazón de todos, ¿verdad? Pero a la hora de hacer las cosas, es como que falta un poquito más de motivación o un poquito más de responsabilidad con lo que se quiere. Ara y Emma. También agregando a lo que dijo Selvi, sí es muy cierto que muchas veces hay ese egoísmo. Y también yo principalmente tuve una experiencia de que suelen haber como peleas internas dentro de la organización, porque muchos se dejan llevar por sus emociones o por cosas que realmente no importan cuando tenés el motivo de la lucha realmente definido. Yo también pienso que esa es una debilidad, cuando el motivo de la lucha no está definido, porque para todos tiene que estar definido. Por ejemplo, el objetivo tiene que estar definido para que pueda perdurar cualquier organización. Que pase lo que pase, por ese motivo siempre se debe de luchar. En mi análisis, que las organizaciones no perduren o desaparezcan, no solo se debe a las organizaciones, sino también se debe una gran responsabilidad a que el sistema está estructurado para que las organizaciones fracasen y no perduren. Y es difícil luchar contra una sociedad que está constituida para que vos fracases. Entonces, igual yo creo que por eso los hitos y los eventos en donde parece que la organización estudiantil
son demasiado importantes porque estamos demasiado retrasados en educación en Paraguay y por ende el proceso es demasiado lento. Pero más allá de eso, también es importante que como organizaciones como dijeron ya las compañeras, se planteen una visión, una misión y cómo más o menos van a hacer las cosas. Yo sé que es difícil estando en tantas cosas como uno está en la adolescencia ahora, la propia responsabilidad del colegio y las muchas cosas que es difícil para un adolescente, ¿verdad? Pero que sentar de cómo más o menos se van a hacer las cosas, cuáles son los objetivos y de que la organización sea horizontal para mí es demasiado importante, porque en una organización horizontal de repente las voces tienen el mismo peso y no se anulan voces que históricamente están anuladas, ¿verdad? Y para mí el valor de la colectividad, así siempre la sostengo, es el carácter que se debe adoptar y que a veces cuesta adoptar y es por eso que también se fracasa. Porque sin el valor de la colectividad no existe una verdadera representación de todos los sectores. Pero bueno, ese es mi análisis. En la imagen de publicidad del conversatorio que Rodrigo Paniagua, que también fue un líder estudiantil secundario en el colegio, en el centro regional, estuvo diseñando, si podés compartirla nuevamente, Dani, estuvimos debatiendo sobre por qué hacer este conversatorio, ¿verdad? Y siempre en el afán de promover espacios de memoria histórica sobre la movilización estudiantil, sobre los hitos y logros, pero también sobre cómo promover estos espacios que no se discute mucho, se relegan demasiado o se centralizan demasiado, no se habla mucho sobre la lucha estudiantil del interior del país, entre comillas nuevamente, o de los hitos y logros que había sido, se dieron en Ciudad del Este, o que había sido de organizaciones o luchas históricas nacionales, tuvieron su primer empujón en Ciudad del Este o en otras ciudades del país, ¿verdad? Pero en la siguiente imagen, Dani, Rodrigo hacía trataba de reflejar la conexión histórica de las distintas épocas, de las distintas generaciones de estudiantes, ya desde 1908, como nos contaba Dani, ¿verdad? Hace ya 100 años y un poco más, en que empezó la movilización estudiantil en Paraguay, de cómo de cierta forma todavía no llegamos a ver detrás del muro, no llegamos a sentir de forma tangible esa educación mejor, ese Paraguay transparente, ese Paraguay sin corrupción, pero que a pesar de las imposibilidades o de las utopías o de los obstáculos, nos seguimos ayudando de generación en generación de la forma en la que se puede para eventualmente poder concretar y poder llegar a esta mejor educación. Ok, nos excedimos un poquito de tiempo. A pesar de que nos excedimos de tiempo, creo que no fue suficiente todo lo que nosotros estuvimos acá debatiendo, todo lo que las chicas estuvieron aportando. Pero realmente fue uno de los primeros conversatorios. Esperamos que otras organizaciones, otros eventos, los estudiantes también, Daniela y Emma, con Josías también, cada tanto suelen realizar conversatorios, que sigamos estos estudiantes, que sigamos estos eventos, para seguir hablando sobre la organización estudiantil secundaria en Paraguay. Muchísimas gracias a todas ustedes por aceptar participar del conversatorio, por hacer voluntariado en Reacción, en realidad también, y por ser las lideresas que son y seguir empujando por un Paraguay con mejor educación. Nos vemos en una próxima ocasión, en un próximo conversatorio. Queremos que nos sigan acompañando en Reacción Cumple 10. Nos vemos. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao. Un gusto. Chao. ¿Cómo se cierra esto?